reinado por el rey Saúl. Ahora, acá está Dios nos está hablando de que hay gente con amargura de espíritu, afligida, endeudada, gente que estaba muy mal. Cuando un pastor cae, cuando un hombre como Saúl cae, dice la palabra de Dios en Zacarías, cae el pastor y se dispersan todas las ovejas. Y muchas personas hoy hay dones apagados, hay ministerios apagados, dormidos. Gente que era próspera quedó en la miseria. Gente que tenía que estar en las alturas está en lo más bajo vendiendo cosas en la calle. Porque se quedó limitado. Porque duele, porque quizás veníamos de un fracaso. Cuando papá nos crió en la niñez quizás fracasó, y también ahora en la iglesia que estábamos también fracasó y nos dolió, es doble dolor. Entonces como que nos saca la gana de todo y es como que el pueblo se desvía, se dispersan las ovejas y el enemigo viene como lobo rapaz y va arruinando a cada persona, arruinando a cada familia. Y esa familia que tenían que ser próspera, bendecida, dejar descendencia de bendición, hijo de bendición, terminaron frustrado, dolorido, en fracaso, porque no tuvieron fuerza para seguir. Porque no escucharon cuando Dios dijo, vamos, hay que seguir. Pero cayó, ¿a dónde voy? Hay que seguir, déjalo que haga su vida, hay que seguir, no se puede quedar a mitad de camino. No te podés quedar llorando al costado del camino y esperando que el diablo nos coma. Ya está, ¿qué fue? ¿Qué va a hacer? Porque esos hombres ya no piensan volver atrás. Saúl nunca pensó en su pueblo. El pueblo lo amaba, pero él no amaba al pueblo. Él no pensó, él pensaba en sus deleites personales. Se olvidó que el que lo puso ahí fue Dios. El que lo sacó de la miseria fue Dios. El que lo llevó a reinar siendo un don nadie fue Dios. Él se olvidó de eso. Él se olvidó. Y ese mismo espíritu de Saúl pasa hoy cuando cae un hombre de Dios. Que muchas personas quedan heridas, quedan lastimadas y no quieren saber más nada con Dios. Pero no están enojadas con Dios. Hay algo pesado adentro de uno que no puede marchar, no puede buscar, porque parece que si va a otra iglesia es una traición a lo que hacía, a su iglesia. Es como que el barco se hunde y lo deja, pero uno tiene que buscar su camino con Dios. Por eso la palabra dice, puesto los ojos en Jesús. Claro que duele, claro que se nos parte el corazón, claro que parece que, no sé, que se nos revuelve adentro del estómago una cosa y no la podemos frenar. Pero hay que seguir. Dios dice, vamos, hay cosas que hacer, hay que ungir el rey. Hay un pueblo que necesita. Hay gente que tiene que ser guiada. Y no podés detener por un cabeza dura. No lo podés hacer. Yo me voy a encargar. Yo le voy a hablar. Yo voy a tratar de levantarlo. Pero ustedes tienen que seguir mi camino. Ustedes no pueden dejar las cosas a mitad de camino porque yo tengo un plan con ustedes. Y yo no preparé eso que hizo ese hombre. Pero yo nunca los voy a dejar de amar a ustedes. Ustedes tienen que seguir. Vamos, Samuel. Te tenés que levantar. Deja de llorar. Esos 400 hombres estaban endeudados. Estaban mal. Pero consiguieron una iglesia con un pastor único que se llamaba David, que los convirtió en los valientes de David. Pero venían amargados, afligidos, endeudados. ¿Te imaginas personas así? ¡Wow! Que una congregación tengas por una punta todo amargado, en otra punta todo afligido y los del medio todo endeudados. ¡Wow! Pero Dios nos puso para levantar al caído, para llevar las buenas nuevas, para hacer a los que no pueden más valientes de David. Pero uno tiene que buscar. Esos 400 personas fueron a buscar palabra de Dios. Ellos sabían que en David estaba Dios. Por eso Dios dice, hay que seguir, pase lo que pase, siempre hay que seguir. Siempre hay que estar preparado para enseguida dar vuelta a la hoja. Y que no me haga un autodestrucción en mi propia vida. Sea una iglesia, sea un pastor, sea un divorcio, sea una muerte. Yo tengo que estar preparado, Dios me prepara para seguir. No es fácil, claro que no es fácil, pero Dios nos prepara para que no nos quedemos a mitad de camino. Esos 400 hombres encontraron un guía, encontraron un pastor,
encontraron a alguien que los hizo valientes. Por eso uno tiene que estar preparado. Dios nos prepara para cualquier cosa, aunque sea la muerte de tu cónyuge. Porque Dios nos prepara para todo, ¿eh? Para todo. Mire, abra la palabra de Dios en Ezequiel. A ver, acá vemos a un siervo de Dios como Samuel que se quedó llorando y que Dios lo fue a levantar. Pero acá vemos a un siervo de Dios como Ezequiel, que Dios le prepara algo y le dice, mira, te va a pasar esto y esto, pero vos te tenés que mantener firme. Y Samuel y Ezequiel le pasó algo peor que a Ezequiel, que a Samuel. Vamos a leer la palabra en el 24, en el capítulo 24. Dice la palabra de Dios a Ezequiel, ¿no? Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corras, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozos, ni comas pan de enlutados. Hasta acá le habló Dios a Ezequiel. ¿Qué le está diciendo a Dios? Ahora vamos a leer dos versículos más, ¿no? Pero, ¿qué le está diciendo? Ezequiel, mañana tu esposa no va a estar más contigo, porque yo tengo un plan y bueno, te voy a sacar lo que más amás, que es a tu esposa. Ahora yo me imagino la cara de Ezequiel, ¿no? Cuando Dios le revela su plan. Pero Ezequiel estaba preparado. Aún con ese dolor, porque a nadie le gustaría perder a su esposo, a su esposa, porque tantos años juntos a uno le dolería, pero Ezequiel estaba preparado, aún con ese dolor. Él estaba seguro que su mujer no le dijo hasta nunca, sino que le dijo hasta luego. Él sabía que estaba seguro de lo que Dios le había dicho. Él sabía que había vida eterna. Él sabía que lo de Dios era verdad. Y que Dios lo necesitaba para su plan. Claro que es difícil. Claro que Ezequiel habrá puesto una cara y habrá llorado en sus soledades. Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo, todo lo va entendiendo. Todo entiende cuál es el plan de Dios. Y nada de nada lo aparta del amor de Cristo. Dice en el versículo 18, hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñará qué significa para nosotros estas cosas que haces? Claro, el pueblo se asombraba de tanta madurez, de que no lloraba, de que no estaba como enlutado, no estaba como en un velorio. Y claro, el pueblo se asombraba de todo eso. Dice, reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti y pon tu zapato en tus pies y no te cubras con rebozo. No comas pan de enlutado. Ahora, es hermosa la palabra de Dios y es dura, ¿no? Porque imagínese Ezequiel por lo que tuvo que pasar. Y usted imagínese de que cuando alguien pasa por una pérdida así, no es nada fácil. Estar con tu pareja 25, 30, 40 años y quedarse sin la mitad de tu vida, porque cuando pasan tantos años y cuando se aman y se quieren, es todo para vos. Se fue tu esposo, se fue tu esposa. Y es algo que tenés que empezar a acostumbrarte a dormir solo o sola. No es tan fácil. Queda la mitad de gran parte de tu vida atrás. Los años de amor, de las luchas, de tantos momentos lindos, quedan en el olvido, quedan atrás. Claro que no es fácil, pero Dios enseña que hay que seguir. Son los momentos más duros que una persona puede pasar, pero Dios nos enseña a no mirar para atrás.
Por eso siempre Dios nos dice, se lo dijo a la señora Lot, lo dijo Pablo, las cosas viejas pasaron. A Nicodemo tenés que nacer de nuevo. Tenés que vestirte del nuevo hombre. Las cosas viejas tienen que quedar atrás. Lo que ya fue, ya fue. Hay que dar vuelta a la hoja, porque si no el enemigo nos atrapa en ese dolor tan profundo y nos puede sacar de su presencia. Nos puede sacar como lo sacó a Samuel, que tuvo que aparecer Dios para decirle: vamos, Samuel, vamos, que hay que levantarse. Saúl cayó, pero hay que seguir. Hay que seguir. Ezequiel, Dios lo usó para mostrarle al pueblo que pase lo que pase, tiene que seguir. ¿No es fácil? Claro que no es fácil. Pero si nosotros sabemos y tenemos la confianza en Dios, todo lo podemos en el Señor. Hay que seguir. Quizás me está escuchando personas que perdieron a su esposo, a su esposa. Hay personas que a veces yo hablo que hace 3, 4 años que perdió el esposo y están tristes, están que ya no quieren vivir más. Pero Dios dice: tenés que dar vuelta a la hoja. Tenés que amarme más a mí que a todas las cosas. Por eso dice la palabra de Dios en el primer mandamiento: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Porque si no, el diablo puede aprovechar algo, y porque nosotros estamos endebles y no sabemos bien lo que Dios nos quiere decir, nos caemos y nos ponemos tristes y nos ponemos mal y podemos perjudicar no solamente nuestra vida, sino a todos los que nos rodean. Ahora uno me puede estar escuchando, y me puede estar pensando: pero ¿cómo querés que haga? ¿Cómo querés que viva? Lo extraño los momentos que compartíamos un mate, lo extraño esos momentos que nos acostábamos juntos, que mirábamos tele juntos, que salíamos juntos, que lo esperaba cuando venía de trabajar. ¿Cómo querés? Se me fue, mi esposo se fue muy joven, como para que hoy... ¿Qué me decís que no vaya más al cementerio? ¿Cómo hago para no ir más al cementerio? Igual tiene que dejar de ir al cementerio porque no hay más nada y está con el Señor. Y el cementerio es un lugar donde el diablo aprovecha y te mete tristeza, angustia, desazón, te mete todas las cosas malas, todos esos espíritus que te van apagando. Y Dios dice: hay que seguir, hay que seguir. Por eso a la iglesia no hay que ir a perder el tiempo, porque Dios explica muy bien que hay vida eterna, que no es hasta nunca, que es hasta luego. Ezequiel lo entendió, porque no es tan sencillo que Dios venga y diga: mañana te saco a tu esposa o a tu esposo, ¿no? No es tan sencillo. Pero Dios dice: hay que seguir. Hay vida eterna, hay una eternidad. No creas que es una fantasía, es realidad. Yo lo envié a mi hijo y te lo demostró en la cruz. Al tercer día resucitó y estuvo entre medio del pueblo ahí mostrándose y dejándote en claro que la muerte perdió, que Dios la hizo que la muerte se pierda. No tengan miedo a la muerte, porque la muerte no existe, dice Dios. Pero a veces uno se queda tan triste, tan mal, que no solamente se autodestruye, sino que destruye a los que están alrededor. Por eso Dios dice: bueno, hay que levantarse, hay que hacer más cosas, no se termina acá la vida. Y uno dice: pero ¿cómo querés que me ría, que mire la tele? ¿Cómo querés que vaya a un cumpleaños? No tengo fuerza, no tengo ganas, me siento mal, me siento que lo traiciono, me siento que estoy feliz, y cuando me siento destruido me siento mal porque lo amaba, porque lo quería. Sí, está bien, pero están tus hijos. Usted no puede caer en depresión. Usted no puede dejar que su mente sea perturbada, porque el diablo aprovecha para trabajar en tu mente. Pero Cristo murió y resucitó en la cruz para mostrarte que la muerte no existe, que hay vida eterna. Porque si el creyente, aunque fue muchos años en la iglesia, no cree esto, no cree lo que Dios le está diciendo, porque es palabra de Dios, le da lugar a la depresión, a la tristeza, no quiere hablar con nadie, quiere estar solo, se aísla, y uno deja, hasta puede encontrar la muerte, porque deja de vivir, deja de tener las ganas de vivir. Y Dios nos enseña que hay mucho que hacer, que hay mucho por luchar, por seguir. Primero, pelear por tus hijos, disfrutar
todo lo que hiciste con ese amor que se fue. Tu casa, tus hijos, tus nietos, los tenés que disfrutar porque es el fruto de ustedes dos que fue de mucho amor. Y hoy disfrute que su esposo, su esposa está con el Señor. Pero usted tiene que dejar esa herencia de valiente y no de cobarde que vean tus nietos, tus hijos, que estás escondida en una pieza deprimida. Porque eso lo van a heredar ellos. Y usted tiene que reaccionar, usted tiene que levantarse. Por eso el Señor le dijo a Samuel, vamos, levántate. Vamos, vamos, vamos. Póngase fuerte en Dios. Mire, le voy a dar una palabra para que entienda un poco más de la palabra de Dios. 1 Corintios 15, en el versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar los ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. A ver, la palabra sorbida quiere decir que es consumida, que es eliminada la muerte. Téngalo claro, porque este es todo lo que Dios te quiere explicar, porque por el temor de la muerte, el diablo tenía mucha gente bajo su servidumbre. Entonces Dios puso a su Hijo, hecho carne y hueso, con lo mismo que sentimos nosotros, pasó por las mismas tentaciones, dejando toda su deidad, todo su poder, para demostrarnos como hombre, que como nosotros mismos, que se puede vivir una vida en Dios y que vas a resucitar al tercer día, que en un abrir y cerrar los ojos te vas a ver ahí en el cajón y te vas a dar cuenta que todo lo que decía Dios era verdad y que la muerte no existe, porque vas a estar con los seres queridos tuyos feliz, contento, y te vas a reír de esos momentos que quizás dudaste. Esta es la palabra, dice la palabra de Dios. Sorbida es la muerte en victoria. Y acá Pablo le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Ahora, en el 58, más abajo, dice, así que, hermanos míos, amados, estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ezequiel sabía que no era en vano. Y sabía que vino un hombre que ya desde el principio existía, que la muerte no existía, porque hoy Abraham está vivo, David está vivo, Jacob está vivo, y están viviendo eternamente. Pero Dios vino con un plan para mostrarnos a nosotros que la muerte no existe, porque el diablo se aprovechaba de la duda que teníamos, ¿qué habrá después de la muerte? Entonces quizás a veces tiran la vida a la basura por ese momento, porque dice, bueno, no, la vida hay que vivirla bien, y hacen desastre de su vida. Cuando Dios dice, hay una vida, hay un lugar, hay vida eterna, y uno tiene que pelear por esa vida eterna, uno se la tiene que ganar. Pero no tengan miedo cuando un familiar se muere, cuando un pariente se muere, porque lo único que tenemos que preocuparnos es por predicarle y que se vaya con el Señor. Pero después no tenemos que angustiarnos ni dejar que el diablo trabaje en nuestra vida. Tenemos que saber que hay vida eterna. Por eso es muy importante, póngase fuerte en Dios. Mire, no se quede, si se murió su esposo, Dios mismo te da el permiso de casarte de nuevo. Quizás es muy reciente, pero no se lo saque de su corazón. No crea que lo va a honrar quedándose solo, sola, o estando mal, o estando deprimida. Disfrute de sus hijos, disfrute de sus nietos. Póngase firme en Dios, busque a Dios. Mire, nosotros tenemos en la palabra de Dios gente como Abraham cuando murió Sara, y después con el tiempo se casó de vuelta con Sétura. Jacob luchó como puro por sus hijos después de la muerte de Raquel. La amaba con todo su amor, pero tuvo que luchar por su retoño, por sus hijos, y lo hizo lo mejor que pudo. Por eso no hay que ir a la iglesia a perder el tiempo, hay que prepararse, porque un día algo nos puede pasar, como la pérdida de un pastor o como la pérdida de un ser querido, y nos quedamos llorando como Saúl, y Dios dice, vamos que hay que seguir. Cualquiera sea la cosa,
aunque la pérdida no sea de un esposo o una esposa, sea un hijo, que a veces hay un dolor profundo cuando se te muere un hijo. Cuando Dios, o cuando hay un momento que tu hijo de 2 o 3 o de 8 años ya no está por un infortunio que pasó, por un accidente, por una enfermedad, o solo porque pasó por la muerte súbita. Y la vida te dejó con un hijo menos, y con un dolor tremendo. Pero uno tiene que saber que Satanás aprovecha esa oportunidad para meterte enojo, para meterte tristeza, que estés enojado con Dios, que odies la iglesia, que odies a Dios, que lo culpes a Dios. Te mete tristeza, te mete angustia, te mete depresión. Y también, ¿sabe lo que hace? Que te olvide de tus otros hijos, que te olvide de tu propia vida, que te olvide de tu casa, de tu esposo, que te olvide de todo lo que edificaste. Y que estés todo el día llorando, enojado. Ya no sabe ni con quién se enoja con el mundo. Pero la Biblia nos muestra ejemplos de cómo hay que actuar en esos momentos. David siempre buscó primero el reino de Dios y su justicia, y un día se encontró donde un hijo suyo se muere. No fue fácil para David, pero David se levantó, y la gente se asombraba, porque dijeron, pero ¿por qué hace estas cosas? ¿Por qué hace estas cosas? Y David le dijo, mire la claridad que tenía David para pasar esos momentos difíciles, que le empezó a explicar a la gente que ya no había más posibilidad de hacer algo en la tierra, porque él se levantó, empezó a comer, a tener plan y todas esas cosas, y la gente le decía, pero ¿qué estás haciendo, David? No entendemos nada, si cuando tu hijo moría, se estaba muriendo, estabas mal, estaba en la iglesia ahí, no quería salir, no quería hablar con nadie. Entonces le explica, mirá, yo estaba ahí porque yo estaba ayunando, estaba hablando con Dios, estaba orando para ver si Dios podía revertir esa situación. Pero hoy que ya mi hijo no está, yo no voy a poder ir a él. Él no va a poder venir a mí, sino yo voy a tener que ir a él. Sabiendo que había vida eterna, sabiendo que ese hijo no era que nunca más lo iba a ver, que no era hasta nunca, que era hasta luego. Por eso Dios nos enseña que nos tenemos que preparar. Dios nos enseña que no tenemos que dejar que una tristeza o algo nos saque el amor del Señor, nos saque de cuidar lo que tenemos, porque no solamente cuando una persona está triste se perjudica a sí mismo. Yo me acuerdo de un caso que escuché que había una familia que tenían 3 hijos y se muere la nena de 6 años. Entonces esta persona, al padre de familia, le empezó a agarrar tristeza, mucha tristeza, que a los 6 meses muere él. De tristeza murió, depresivo. Ahora, uno se puede poner en lugar de él y dice, bueno, pobre hombre. No, pobre nada. Dejó una mujer con un hijo menos y con un esposo menos, y sin dinero y sin nada. Y a 2 hijos que se tuvieron que criar, que creo que hoy mismo todavía están presos, porque la mujer quedó con un marido, sin marido, con un hijo menos, dolorida, triste, angustiada, con una lucha de no sabía dónde dejar los hijos para salir a trabajar. Se le fue la mano a los hijos, no pudo luchar, no pudo enfrentar esa vida. Ahora, si uno lo ve a nivel natural, dice, pobre hombre. Pero si uno lo ve decir, pero si tu hija tiene vida eterna, si estaba con el Señor, ¿cuál era él? Se olvidó de que tenía 2 hijos, se olvidó de que había que luchar por algo más, que él no tuvo un hijo, tuvo 3, y a los 3 lo tenía que querer igual, y no tenía por qué los otros 2 sufrir tanto porque alguien no se dio cuenta de algo. Por eso es lindo prepararse con Dios. Por eso es lindo prepararse para que un infortunio de la vida nos saque de lugar y nos arruinemos a nosotros mismos y arruinemos todo lo que tenemos alrededor. Porque ese es el plan de Satanás, que arruine a tus hijos, que arruines tu descendencia, que no quieras vivir más, que no tengas ganas de bañarte, que no tengas más ganas de limpiar tu casa, que no tengas más ganas de nada, que te tires a abandonar y si es posible que te vayas a vivir en la calle bajo un puente. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero usted tiene algo
que saber que Dios lo ama. Y que Dios hoy en este día dice, vamos, hay que levantarse. Hay muchas cosas lindas en la vida que no te la tenés que perder. La tenés que disfrutar, que yo la puse para ti. Tenés que levantarte.